Un cordial saludo, queridos compañeros, y cordial saludo, tutora. Mi nombre es Duan Smith Herrera Duarte, soy estudiante de la UNAD, de la Escuela de Ciencias de la Educación del programa Licenciatura en Filosofía. Quisiera dejarles a continuación la entrevista que realicé junto con el docente que me está acompañando en las prácticas del curso de didáctica. Entonces, para que la puedan ver y puedan conocer la opinión acerca del docente y la educación. Bien, la articulación de las estrategias pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje son significativas en la medida en que lo que nosotros hacemos en el aula tiene una relación o un impacto en la vida cotidiana, es decir, el estudiante se cuestiona sobre cosas que tienen que ver con su diario vivir y en esa medida se logran mayores procesos o mejores procesos de aprendizaje. Listo, profe. Siguiente pregunta. ¿Qué reto se propone hoy la educación en medio de la globalización? Bueno, los retos son múltiples. Tenemos el reto de educar a unas personas que sean capaces de afrontar lo que implica la globalización, lo que implica vivir en un mundo muy complejo, atravesado por un montón de situaciones que tienen que ver con la desterritorialización de las personas. Entonces, la educación tiene retos, por ejemplo, en asuntos de idiomas, en asuntos de comprensión del otro, en asuntos que tienen que ver con el entendimiento de unas realidades que son distintas a la nuestra. Listo, profe. Siguiente pregunta. ¿Cómo logra el docente articular los procesos de enseñanza y aprendizaje para que exista un funcionamiento dinámico dentro y fuera del aula? Bueno, la articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan, como lo decía hace un momento, a través de la vinculación de la cotidianidad, de la vinculación de otros elementos como la familia, de elementos como actividades extra clase o el mismo compartir a veces experiencias con los compañeros. Eso nos permite afianzar algunos procesos de aprendizaje. Profe, conoce actualmente que se está haciendo una reforma de la educación. ¿Cómo ve el sistema educativo en la actualidad y qué propondría usted para mejorarlo? Bien, el sistema educativo tiene muchísimas fallas. Se pueden enumerar múltiples, empezando por la misma concepción de la educación, que es central. Nosotros tenemos un modelo de educación que no responde a veces a la realidad. Tenemos problemas de infraestructura, problemas de financiación de la educación, de sueldos de maestros. Entonces los problemas son múltiples. Entonces podría uno enumerar muchísimos problemas, pero creo que lo fundamental es la reflexión frente a qué es educación y qué tipo de personas queremos formar. Listo, profe. Siguiente, ¿cómo se logra motivar y despertar el interés manteniendo la atención del estudiante para ofrecerle información novedosa y conocimiento de interés? Bien, hay un elemento importante en la educación y es la didáctica. Entonces, los profesores normalmente utilizamos estrategias didácticas que nos permiten hacer ese acercamiento entre la realidad y algunos objetivos que tenemos en los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Ok, profe, siguiente pregunta. ¿Qué elementos tiene en cuenta para generar su plan de estudios o el currículo del año? Bien, frente a eso, quisiera decir que el Ministerio de Educación nos ha dado cierta libertad, de hecho es un derecho que tenemos, la libertad de cátedra. Sin embargo, también el Ministerio nos ha ofrecido, en el caso de las ciencias sociales, unos derechos básicos de aprendizaje y unas orientaciones curriculares. Entonces, ya se ha establecido. Entonces, son elementos que se tienen en cuenta al momento de hacer las planeaciones. Listo, profe. Siguiente pregunta. ¿Responde la educación a las diferentes dimensiones del ser de la persona? Como le decía hace un momento, a mi parecer, en muchas ocasiones no responde y no responde a la realidad y a los problemas actuales, porque la educación se nos ha convertido
en un asunto meramente teórico que implica la repetición de unos contenidos que en ocasiones nos ofrecen unos libros que están hasta descontextualizados de la época. Ok, profe. Siguiente pregunta. ¿Cómo utilizar las TICs para que sean centros de investigación y motivos para ampliar el conocimiento? Bien, es un elemento que me parece que ha sido explorado por algunos profesores y nos ofrecen muchísimas posibilidades, sobre todo el tema de lo audiovisual, lo cual es muy atractivo para los grupos de estudiantes que tenemos. Entonces, las TIC nos ofrecen grandes ventajas para el desarrollo de unos objetivos que tenemos en el aula y son un soporte para la actividad pedagógica. Listo, profe. A lo siguiente, es importante generar en los mismos estudiantes diferentes puntos de vista sobre un tema o sobre la realidad. ¿Utiliza usted el diálogo o los debates para generar interlocución de ideas que enriquezca el tema que va a abordar? Por supuesto. Normalmente se hace importante cuestionar al estudiante sobre cosas de su realidad que estén ligadas al tema, por ejemplo, que se va a tratar en la clase. Ahora, en el marco de la filosofía, el debate es un elemento fundamental que desde la antigüedad se usaba para la comprensión o para la interacción o el intercambio de ideas. Entonces, dentro de la didáctica de la filosofía resulta fundamental el debate. Es importante generar entre los estudiantes, se educa para formar buenos ciudadanos que contribuyan a construir un mundo mejor. Por tanto, ¿cómo traemos el mundo real al aula y cómo llevamos el aula a la vida diaria de los alumnos? Bien, el mundo real pues es el que viven los estudiantes. Entonces, cuando usted le permite o interactúa con el estudiante y le permite participar, él va a traer elementos de la realidad al aula. Entonces, esa interacción con los estudiantes nos permite, además de vincular la realidad que viven ellos, nos permite vincular un montón de elementos que a veces ellos mismos pueden percibir en noticias, en redes sociales y en los distintos medios de comunicación a los cuales ellos tienen acceso. Penúltima pregunta, profe. Teniendo en cuenta que los protagonistas del quehacer educativo son docentes y estudiantes, ¿cuál debe ser la relación de ambos roles para lograr superar los objetivos de aprendizaje y la convivencia escolar? Esto quisiera relacionarlo con una pregunta anterior donde nos preguntaban sobre la reflexión frente a la educación, y es la relación docente-estudiante siempre se ha dado en un sentido jerárquico, ¿no? Siempre se ha mostrado al docente como en una educación bancaria, como lo mencionaba Paulo Freire en alguna ocasión, y siempre el docente en una posición de superioridad y el estudiante en una posición de inferioridad, donde uno aporta y el otro repite. Entonces, frente a la idea de reflexionar en torno a la esencia de la educación y al para qué de la educación y cómo debería ser la educación, uno podría pensar que la relación entre docente y estudiante debe establecerse de una manera horizontal, donde los dos puedan aportar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, profe, siguiente pregunta. ¿Se ha de articular la educación que logre un trabajo entre aula y hogar? Por tanto, ¿qué papel juegan las familias en el aprendizaje del estudiante? Bueno, la familia como parte de la comunidad educativa tiene una responsabilidad grandísima, y es que la familia es la primera formadora. Entonces, la familia nos facilita el trabajo en el aula en la medida en que la familia es capaz de educar a los niños en los valores básicos y en una forma de estar en el mundo que implique el respeto por el otro, que implique el esfuerzo, que implique la responsabilidad. Entonces, la familia es fundamental porque al aula nos aporta unos estudiantes que son capaces de aprender, de discutir, de comprender al otro
y de plantear sus propias posturas. Se ha comprobado que se tiene que tener un acercamiento en los procesos de aprendizaje, ya que todos los estudiantes no tienen la misma capacidad de apoderarse de sus conocimientos. ¿Qué estrategias se utilizan para que esa educación sea personalizada e integradora? Bien, en las instituciones educativas actualmente, desde 2016, es probable que me equivoque, el gobierno ha establecido unas leyes que implican la inclusión. En ese sentido, la escuela se ha convertido en un espacio de inclusión, donde se tiene en cuenta las capacidades y las discapacidades, o las necesidades mejor, que presentan los estudiantes, y frente a eso pues se adecúan todos los procesos pedagógicos en la institución. Ok, profe. ¿Cómo se capacitan los maestros conforme a los nuevos parámetros que exige la educación? Bien, en asuntos de capacitación es más bien complejo el asunto, porque las instituciones públicas en particular, ellas no cuentan con recursos para capacitación, y los encargados de capacitación, específicamente en esta secretaría, no destina muchos recursos para ese tipo de actividades, o por lo menos no se hace de manera particular o enfatizando aspectos como el área. La institución, a veces la capacitación es más un asunto propio de las dinámicas de nuestras, y en cierto modo la capacitación también resulta ser una actividad que hace cada maestro, y cada uno lo hace con sus propios recursos, sus propios medios y con su propia voluntad. Siguiente pregunta, profe. ¿Cómo ve el tema de la deserción escolar, tanto en los colegios como en las universidades? En ese sentido, cada institución tiene sus propias dinámicas. Hay instituciones donde los estudiantes van y vienen con mayor facilidad. Hay factores que en los últimos años han podido afectar el tema de la deserción, y son algunas dinámicas sociales como la drogadicción, la descomposición de las familias, y factores de este estilo que apoyan o aportan a las estadísticas de deserción. Pero, como le digo, cada institución tiene sus propias dinámicas de deserción. Ok, profe. Y última pregunta. ¿Cada día se exige una metodología que impacte la forma de transmitir el conocimiento, sobre todo en la imagen o el audio? ¿Utilizan medios audiovisuales o recursos estratégicos de enseñanza de aprendizaje? Sí, y en la institución donde trabajo actualmente se ofrecen una serie de medios, por ejemplo, como videobeam, televisor, que nos permiten, bueno, además del acceso a internet, que nos permiten hacer uso de estos elementos, los cuales son muy importantes porque nos ofrece herramientas para una educación un poco más didáctica. Ok, profe, le agradezco su tiempo y su disposición para responder a las preguntas que se han planteado. No sé si quiere agregar algo más a este cuestionario. Agradecerles el espacio, en disposición para colaborarles en lo que sea posible. Igual estamos en un proceso de aprendizaje, entonces seguramente hay mucho que se quedó, mucho que se dijo que no se comparte, y de pronto mucho de lo que se dijo que sea necesario reforzar. Entonces les agradezco el espacio y estoy a su disposición.